Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, 31 de enero, Día Nacional de la Juventud. Hemos hecho un análisis, unos comentarios a propósito de este día, reflexiones interesantes con don Jacinto Ascensión, Vladimir Cruz y don Juan Francisco de la Rosa. Hemos invitado para esta ocasión, para este momento, al doctor Miguel Ángel Durán, abogado, maestro, abogado laboralista sobre todo, a ver si pudiéramos tener un intercambio con él del momento en el que está el derecho laboral en la República Dominicana y las intenciones del empresariado, que no son nuevas, son siempre de querer que se modifique el Código de Trabajo y que sean eliminadas garantías y derechos adquiridos por parte de la clase trabajadora. Que hoy esa clase trabajadora nuestra anda sin representación sindical, no tiene docente. Y lo que sí tenemos en el país es una claque o una burocracia sindical de hace 60 años que, más que procurar beneficios o defender derechos de los trabajadores, anda en otra cosa, pactando otras cosas. Y entonces así se quedan nuestros trabajadores sin una voz que lo defienda. Por suerte, yo he apreciado que los abogados laboralistas en la República Dominicana, aunque muy bien pueden conseguir dinero con los empresarios, en el fondo de su alma han estado acompañando a los trabajadores. Sus opiniones, sus valoraciones son a favor de los trabajadores, del derecho del de abajo. Eso es importante. E incluso en una gran mayoría de estos abogados, que no hay una conciencia política clasista. Sin embargo, en esa materia se identifican mucho con los trabajadores y han tenido una actitud de defensa de esas garantías, de esos derechos, de esa conquista que en el Código Laboral de la República Dominicana están ahí a favor de los trabajadores. Eso es importante porque en el fondo esos abogados vienen de abajo y tienen ese nivel de solidaridad con nuestra clase trabajadora en la República Dominicana. Creo que ya tengo ahí en pantalla, en la mesa de conversación, a Miguel Ángel Durán. Saludos, hermano, qué gusto verlo. Gracias, buen día para ti, para todos los integrantes de este prestigioso programa y para todo el público que día a día les sigue. Anteriormente, antes de la pandemia, usted andaba bien afeitadito, bien buen mozo, y ahora que tiene mucho más tiempo en la casa, ahora no hay tiempo para afeitarse. Pero bueno, ese es un nuevo look, como lo tuvo Juan Francisco en su momento. Saludos, hermano, ¿qué tal? Todo bien, sí. La pandemia directa e indirectamente ha afectado al mundo entero. De modo que nosotros no estamos exentos a esa situación y también hemos tenido que lidiar con muchas cosas de salud y esas cuestiones. Y entonces hemos tenido también que recurrir a que hasta el tiempo se le olvida a uno y se le pasa, porque a quien ya uno sale a figurear, ya uno no está ni siquiera figureando. Mire, es así, cuando me voy a abonar al campito, paso 3, 5 días, no me afeito. Y estando aquí en la ciudad, en toda la pandemia, yo me afeitaba todos los días como de costumbre. Pero cada vez que me voy al campo, no veo rasuradora. Me quedo silvestre, tranquilo, feliz de la vida. Es más, yo ni siquiera me peino, salgo del río así. Durán. Yo tengo poco que peinarme, definitivamente. Eso veo. Durán, yo comentaba hace un momento cuando hacía la presentación de su persona que los abogados laboralistas en la República Dominicana pudieran ser abogados de los empresarios y que le vayan muy bien en términos económicos. Y sin embargo, siento que hay una cultura en términos predominantes, en términos de mayoría, de asumir la defensa de los trabajadores, de defender esas garantías que están en el Código Laboral nuestro, en el Código de Trabajo, para los trabajadores, y se oponen a un plan de los empresarios de buscar la modificación para eliminar garantías, derechos de los trabajadores, como es el caso de la cesantía. Yo no sé, usted ejerce en esta materia, es un líder en el sector de los abogados laboralistas, y digo que es un líder porque es parte de la asociación y fue presidente, y creo que todavía es presidente, porque a veces, no sé si es Miguel Cabrera, porque a veces uno se pierde. ¿Y quién es el presidente? Cuando estaba vivo el hermano Cornelio, decía, ¿es Cornelio o es Luciano? ¿Es Durán o es Heriberto o es Miguel Cabrera? Porque ahí hay unos líderes fuertes en la ADAL, ¿no? Entonces, bueno,
quería ver con usted esta parte que yo comentaba y lo propio que está en el proceso de una presión que hay para que se modifique el Código de Trabajo y se eliminen estas garantías que tienen los trabajadores. Y agregaba yo un elemento más de que los trabajadores no tienen una representación sindical, que estamos en el país ante una burocracia sindical de 60 años, 50, 60 años. El caso de Gabriel de Río son 60, el caso de Pepe Abreu son 49 años, y que no representan realmente a los trabajadores. Le ambiento un poco ahí para que nos haga una ilustración lo más amplia posible de la situación laboral, del ejercicio del derecho laboral, de los trabajadores, el desamparo que pudieran tener, la intención de los empresarios. Ahí le dejo la palabra abierta. Muchas gracias, estimado, por esta nueva oportunidad de llegar al público, a nuestro público, por esta vía. Fíjate, es una situación compleja analizarlo con toda esa perspectiva. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo de que nuestro público comprenda parte de la situación que acontece. Ciertamente, existen muchos abogados laboralistas, la mayoría dedicados a defender a trabajadores, porque todo el mundo sabe que la parte más frágil, la parte más débil dentro del contrato de trabajo es el trabajador. Además, ya muchas empresas, empleadores, tienen mucha exclusividad desde hace muchos años, desde la consecución o estructuración de su compañía con abogados. Hay una limitación en ese sentido de representación. Muchas empresas nacen con sus abogados desde el primer día que se constituyen, entre otras situaciones que en el camino se conducen, pero hay una mayor limitación. No es lo mismo los trabajadores que buscan, y además pues, son por masa, muchas veces hay despidos, desvinculaciones de cantidades de trabajadores por zona franca, por sectores, o sea, sectorizado, hoteles, etcétera. Y todo esto conlleva a que haya un mayor campo de abogados que evidentemente representen también a trabajadores más que a empresas. Y obviamente la confianza que existe en algunos sectores empresariales por abogados determinados, que son de su renglón, que son de su nivel, entre otras cosas. En los últimos años hemos tenido la tentativa definitivamente de una pretendida modificación al Código de Trabajo. El Código de Trabajo actual, para los que nos están viendo y retomando, es un código que data de mayo del año 1992, que sustituyó el famoso Código de Trujillo, el Código del año 1951, que prevaleció por 41 años. Entonces, este Código de Trabajo de 1992, vigente a la fecha, fue una revolución, ha sido una innovación, porque trajo conquistas, trajo situaciones muy especiales que garantizan el cobro de prestaciones laborales. Y para ser más preciso, por ejemplo, antiguamente una conciliación en el código anterior duraba muchísimo tiempo, solamente la conciliación, y se manejaba de forma administrativa por el Ministerio de Trabajo y todo eso. El código del 92 cambia eso y lo pone a la capacidad de un tribunal de trabajo creado con la misma ley 1692. O sea, tribunales especializados, dedicados a eso exclusivamente. De modo que eso también impuso la celeridad, o se levanta el acta de acuerdo o no acuerdo, y cuando hay una prórroga es bastante bien motivada o por acuerdo de las partes. Y los plazos entre una audiencia y otra también se redujeron notablemente. En la antigua ley se sabía de 6, 7, 8 y hasta un año para conocer una vista. En esta legislación, entre la fecha de la audiencia de conciliación y la notificación, no menos de 3 días. Es decir, estamos hablando de plazo franco, 5 días. Obviamente que tribunales manejan sus calendarios y prorrogan a 1 mes, a 2 meses, pero comparativamente estamos dentro del movimiento de la celeridad. Cuando un caso se conoce en conciliación y luego pasa a fondo, evidentemente que ya viene la aportación de pruebas y una sentencia que normalmente sale en 30 días, y en algunos tribunales hasta en menos. Entonces, esa revolución, acompañada de un artículo 539, que establece que cuando se notifica la sentencia, a la parte que ha sucumbido, que ha perdido, debe pagar las prestaciones de ese trabajador y esos derechos en un plazo de 3 días. Entonces, esa innovación también constituyó una camisa de fuerza, por el hecho de que no todas las empresas podían disponer del conocimiento
de depositar un duplo y de tener una ejecución. Entonces, a partir del 93, que es donde empieza el código vigente, con el reglamento 258-93, muchas empresas se vieron en la situación de embargos, que anteriormente prácticamente tenían un escudo protector por un código que tenía una inercia procesal enorme, y eso impedía que muchos trabajadores vieran su conquista materializada definitivamente, porque en el tiempo muchas empresas desaparecían, no se le cobraba, morían trabajadores, y era todo un proceso, toda una aventura. En este código hay cierto nivel de celeridad que, dicho sea de paso, estimado, hay que agregar que a partir del 2019, un decreto, una ley ahí del presidente Danilo Medina, detuvo los procesos ejecutivos, porque cambió la forma de ejecutar, porque se implementó la ley 396-19 sobre ejecuciones. Y anteriormente no se necesitaba fuerza pública ni el permiso de un fiscal para proceder a un embargo ejecutivo, laboral o de cualquier naturaleza. Ahora hay un protocolo, evidentemente porque vino una exageración. Esto tiene también su explicación. Por eso muchos empresarios han querido, ven acá, esto hay que buscarle la vuelta. En algún momento, muchos abogados, en la actitud de desesperación y otros de bandidaje, ocasionaron y han ocasionado grandes daños a empresas que han lamentablemente motivado a que se agarren de ahí muchos empresarios para pretender una modificación. Entonces, si bien hay una cosa positiva, también no debemos resaltar que han existido aspectos procesales negativos aprovechados de una forma indiscriminada. Al hacer daño, le han dado justificación a un sector para que pretenda una modificación. Ojo con esto, que ahí es donde yo centralizo mis pretensiones en una posible modificación. La modificación no debería ser sobre los beneficios, que ahí es donde está el cónclave, la situación, en donde hay un nivel de incertidumbre sobre la cesantía. La pretensión, y se ha lanzado públicamente, es que el auxilio de cesantía debe reducirse o debe eliminarse porque tales o cuales países. Es una conquista. Y eso tiene una explicación, la existencia del auxilio de cesantía, que cuidadosamente debe ser tocada, analizada previamente, y para ser tocada tiene que ser con toda la delicadeza. Nosotros estamos hablando de que si hay una modificación, el sector gubernamental y el sector empresarial y cualquier otro, porque la defensa, como tú bien señalaste, muy acertadamente, a nivel de los últimos años, de lo que es el sector sindical, los gremios que se agrupaban para defender los verdaderos intereses de la clase de abajo, en República Dominicana eso ha mermado notablemente y se ha visto en un ambiente un poco difuso, confuso, incluso desamparado, si se quiere, que ha determinado que definitivamente el trabajador sienta indefensión. Los sectores de abajo, los sectores proletarios, como se les denominaba. Lo que nos llama también por ese lado a pensar en que el movimiento sindical tarde o temprano tendrá que renovarse completamente y que surjan líderes, así como hay jóvenes políticos, jóvenes partidistas, jóvenes participando en el Congreso de la República y en otros aspectos sociales, también, ¿por qué no?, en lo que tiene que ver con la defensa, el sindicato, el gremio que agrupa derechos y defiende derechos, como hay asociaciones de mujeres, como hay asociaciones de prostitutas, como hay asociaciones de muchísimas cosas, también en el ámbito del sindicato, del trabajador, del que presta los servicios de forma subordinada, tendrá que surgir una innovación, una juventud, nuevos líderes que de una forma u otra cambien esa percepción que tiene hoy o que tenemos hoy del movimiento sindical. Entonces, retomo diciendo que cuando se vaya a analizar una reforma, es fundamental observar qué es lo que verdaderamente necesita reformarse. Cambiar y quitar conquistas, eso es bastante delicado, porque lejos de cambiar las conquistas o quitarlas, lo que debemos es mantenerlas, buscar los mecanismos de mantenerlas o de mejorarlas, pero jamás de reducirlas. Porque cuando una sociedad como esta, de tantos avances y tanto desarrollo en los últimos años, con una producción industrial y de construcción abrumadora, se vería totalmente ridículo hoy que
que se ha sobrevivido, ¿m? Que se ha mantenido el Código de Trabajo con toda esta construcción, con toda esta revolución económica, y entonces haya que quitar beneficios. Sería como una contradicción. Entonces debemos ver qué es lo que hace daño, qué es lo que no hace bien. Y en ese sentido, permitiéndome, que yo sé que el tiempo a veces es un poco reducido, en ese sentido, cuando hablo de la reforma debe ser procesal, a los puntos procesales, estamos hablando, por ejemplo, de que una ejecución de sentencia laboral es a un plazo de 3 días, amén del protocolo que señalé de la ley 396-19, perdón, que establece una forma que extiende la ejecución, que ya no es a lo loco, que hay que pedir el permiso, pero se mantiene lo del duplo y otras garantías. Ahora bien, si nosotros extendemos ese plazo, muchas empresas pueden dentro de 15 días, un mes, buscar una garantía. Sería un plazo más prudente. O por qué no, en un recurso de apelación, acompañarlo, ese auto, con una garantía y un tiempo de 1 mes o 2 meses para que en el camino vaya guardándose un tipo de garantía. Se puede moldear. Yo estoy lanzando ideas. Porque a los 3 días, depositar un duplo para muchas empresas a veces resulta muy difícil. Tú tienes una condena, por ejemplo, para una ferretería de 500,000 pesos. Y para ello evitar una ejecución tendrían que consignar 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos habría que frisarlo, se llama consignación, en este caso, a nombre del trabajador, con unas cláusulas que establecen que no puede ser ese dinero extraído, sacado, retirado, a menos que no intervenga una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, definitiva, o intervenga un acuerdo entre las partes. Entonces, ese 1 millón de pesos frisado ahí representaría en algunos casos una retranca para un proceso de ferretería, de negocio, de barrio y de ciertos sectores que no tienen una constante productiva, que no tienen un intercambio muy dinámico como otras empresas grandes. Entonces muchas empresas dicen, bueno, pero ¿qué hago? 1 millón de pesos en 3 días, eso es terrible. Lo voy a frisar ahí. La condena es de 500, ofrécele 300. Entonces muchos empresarios se ven también, porque como decimos una cosa, también debemos decir la otra, tratando de establecer equidad, porque en derecho también eso es fundamental. Que hay casos en los cuales muchos empresarios han tenido que pagar por no verse envuelto en la situación de frisar un dinero ahí que luego le va a hacer falta en cualquier momento procesal para pagar nómina y otras cosas más. Entonces, tienen que pagar o tienen que negociar con casos a veces que más adelante, en un proceso de alzada, pudieran obtener una mejor decisión o más equitativa. Todas estas cosas hay que analizarlas, pero yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que los cambios que necesita el Código de Trabajo no son quitar conquistas, no son eliminar o suprimir o reducir conquistas, sino buscar los aspectos procesales, jurisdiccionales y a veces extrajudiciales, que son los que son aprovechados por ciertas debilidades del sistema y que en algunos casos, algunos colegas exageran, cometen exabruptos y hacen ejecuciones indebidas o exageradas en algunos casos y hacen daño. Lejos de cobrar las prestaciones laborales, sentencias y otras más, también han cobrado 3 veces o más. Y también esos casos hay que verlo. Si la parte procesal se resuelve, si la parte procesal se trabaja, yo estoy convencido que vamos a llegar a un punto en que sería cómodo para todos. Pero pensar en eliminar el auxilio de cesantía en países como los nuestros, en donde obtener un trabajo después de haber concluido una jornada, sea por despido, dimisión, desahucio, se rompió esa relación, que ese trabajador pueda conseguir e incorporarse a la vida productiva de nuevo por oportunidades, es sumamente difícil. Entonces, el auxilio de cesantía es un recurso económico que sustituye ese periodo en donde el trabajador no está produciendo porque no tiene trabajo, amén de que él no tenga la concientización de que debe usarlo adecuadamente, prudentemente, invertirlo, etcétera. Es un derecho, y ese derecho, eliminarlo, suprimirlo o reducirlo, sería matar 2 veces, con lo que yo acabo de decir. Cuando no tenemos una sociedad proteccionista en donde haya un seguro de desempleo
una garantía para que aquel que está cesante, improductivo, por la razón que sea, puede estar recibiendo de manera automática del Estado o del sistema de seguridad social un subsidio para pagar salud, para pagar alimentos, escuelas, techo, lo básico en un hogar. Entonces tampoco podemos eliminar ese derecho para la aventura laboral e inexistente. ¿Mm? Beneficios que acabarían con la vida de una familia probablemente. ¿Mm? Porque si contáramos con un seguro de desempleo sólido, entonces, bueno, vamos a eliminar la cesantía porque todo el mundo sabe que no hay ningún problema. Ese trabajador tiene asegurado la comida durante 5 o 6 meses de su familia, los gastos escolares, los gastos de salud, etcétera. Entonces, por ahí es que tenemos que observar que es un tema para debatirlo ampliamente, con conciencia, no complacer a un sector. No se trata de complacer a Juan y hacerle daño a Pedro o viceversa. No, sino buscar puntos de equidad que no afecten a nadie. Te afecta aquello, pero vamos a ver cómo lo resolvemos sin que esa solución afecte el otro lado. A mí en esto me preocupa una cosa. La clase empresarial dominicana es la más atrasada del planeta. Lo quiere todo. Quiere hasta tragarse a los trabajadores y que le sigan produciendo sin pagar. Si el empresario dominicano no tuviera que pagar nada, estuviera feliz. Es decir, no se puede esperar generosidad, ni transparencia, ni equidad, sentido de justicia de la clase empresarial dominicana. Eso lo ha demostrado la historia. Para mí es la más atrasada del planeta, porque lo quiere todo. Quiere hasta tragarse el Estado, no solo los trabajadores. Y en el caso particular nuestro, aquí el empresario quiere imponer lo que a ellos les conviene. Pero tenemos una clase política que también está a los pies del empresariado y se expresa muy claramente en el Congreso Nacional. Y entonces los trabajadores, que es el eslabón más frágil de esta mesa, no tienen una adecuada representación sindical, laboral. Y hay otro elemento que está ahí, el elemento técnico, que muy bien puede representarlo la ADAL, la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, que tiene son todos especialistas en el tema, lo llaman a consulta, van a vista pública o hacen parte o lo invitan, aunque sea con derecho a la palabra, aunque no voten, para analizar estos temas desde el Ministerio de Trabajo, el sector patronal y una comisión del Parlamento, del Congreso nuestro, que sea la encargada de discutir estos temas de la ley laboral, de seguridad social y estas cosas, porque el trabajador, el punto más débil, más frágil, no tiene representación, no tiene quien lo defienda, porque esa burocracia sindical no lo va a defender. Llegan ahí en esas reuniones a unas componendas que uno dice, pero por Dios, y tiene que taparse la nariz porque la cosa no huele bien. La ADAL, como una institución social de abogados laboralistas, de especialistas, ¿cómo puede participar? ¿Cómo participa? Porque tiene un gran potencial, no para que se parcialice a favor de los trabajadores y del empresario, para que vea las cosas con esa objetividad con que Miguel Ángel Durán la expone en el espacio. Mira, nosotros estamos vigentes desde el año 1994. Tú mencionaste ahorita una figura para nosotros histórica, eterna, el doctor Cornelio Ciprián Ogando Pérez, que en paz descanse, quien es el creador de ese movimiento, conjuntamente con otros grandes juristas, con el maestro Joaquín Luciano, que está vivo, exactamente, el doctor José Báez y otros grandes laboralistas que están por ahí. Es cierto. Nosotros hemos tenido presencia en muchas pretensiones en años anteriores. Los últimos años con la pandemia ha habido una merma, evidentemente, por muchísimas razones, y los sectores poderosos se mueven de una forma bastante hábil y ágil, que a veces no cuentan con uno, no nos convocan, pero nosotros, en la medida de lo posible, hemos enviado misivas en aspectos que hemos tenido que sacar la cara por el sector y por el código. Hemos señalado situaciones por las cuales no se debe modificar, por las cuales no se debe pretender tal situación. Hemos observado que el presidente de la República actual, el licenciado Abinader,
tiene mucha prudencia. Lo vemos con prudencia con lo que tiene que ver cuando la sociedad hace un reclamo y aparecen voces del pueblo por doquier que se levantan y le dicen, hay que tener cuidado con esto. Y el señor presidente, en algunos momentos hemos visto que escucha al pueblo. Y vamos a aprovechar esta oportunidad, y lo decimos precisamente porque ahora mismo vimos en la noticia sobre lo de Punta Catalina, que se extendió el plazo para eso, según estuvimos leyendo, para que haya o se presenten otras alternativas con relación al cuestionado fideicomiso. Entonces, en este sentido, en lo que tiene que ver con lo laboral, a los que ven este programa, presidente de la República, asesores, etcétera, le hacemos un llamado. Existe, entre otras asociaciones, la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, compuesta por un ejército de abogados que tenemos muchísimos años ejerciendo y que, como acaba de decir nuestro hermano Alfonso Torres, tenemos la suficiente, disposición, voluntad y sobre todo equidad de poder colaborar para plantear o discutir en cualquier mesa sobre posiciones de modificación del Código de Trabajo que no lesionen a ningún sector. Podemos hacerlo, estamos en esa disposición. Hay grandes, cité a Joaquín Luciano, cité al doctor José Báez, cité al actual presidente Miguel Enrique Cabrera Puello, y hay muchos laboralistas honestos, porque donde quiera hay personas buenas y personas malas, el mundo está lleno de eso. Eso no es el tema. El tema es que hay mucha capacidad, hay mucha honestidad y hay buena y amplia disposición. Quien dirige la palabra en este momento, si lo llaman y lo preguntan, está también en la humilde disposición de participar. Y yo tengo mi criterio bastante claro y ya lo he externado. Son aspectos procesales los que tienen que modificarse, no aspectos de conquistas. Sería un grosero error y sería, lamentablemente, un reto para que la sociedad, entonces, cambie su forma de protestar, que en los últimos años ha sido bastante pacífica. De modo que aprovecho y hago este llamado, porque aquí estamos. La Asociación de Abogados Laboralistas no es solamente que defiende a trabajadores, porque esa no es la esencia, el fondo, ese no es, sino proteger esa creación, esa revolución, la legislación laboral, proteger esa ley, proteger los reglamentos, proteger el sistema en términos equitativos de la correcta aplicación de la Administración de Justicia Laboral. Esa es nuestra esencia y en ese sentido podemos extendernos a cualquier debate en pretensiones de modificación. Muchas gracias, Miguel Ángel Durán, por su participación y siempre tiene esa disposición. Recuerde que de estos temas de los trabajadores, del código laboral, solo se habla cuando la clase empresarial lanza un grito, pero no hay una educación en materia del derecho laboral, no solo al trabajador formal, sino a la ciudadanía, porque hoy una persona puede no estar trabajando, pero mañana entra por circunstancia X al ejercicio laboral y entonces requiere tener el amparo de ese código de trabajo. O así es. Tiene un sobrino que trabaja y el sobrino le pregunta al tío porque el sobrino es un joven que no sabe, pero el tío tampoco tiene orientación sobre estas cosas. Este espacio que trata de ser educativo, de orientación y de reivindicar derechos de la ciudadanía, por supuesto, está siempre a la disposición, siempre se lo hemos comunicado tanto a usted como a Heriberto Rivas y al propio Miguel Cabrera, para que tener un espacio de orientación, una especie de cápsula sobre los derechos del trabajador o sobre la garantía establecida tanto en la Constitución de la República como en el Código de Trabajo, como ley especializada en la materia, y algunas leyes que pueden estar modificando uno que otro artículo o alguna convención internacional, para que con frecuencia los miembros de la ADAL, los que tengan interés en orientar sanamente, en función de que haya una sana administración de justicia laboral, donde los tribunales puedan oír a las partes en conflicto y dictaminar conforme a derecho, a lo que cada quien tiene derecho, ¿no? A lo que cada quien se ha ganado y lo que la ley le garantiza a cada cual en función de su realidad, de su labor o de su gestión como empresario, si abandonó, si no abandonó. Es decir, que cada quien cumpla con su responsabilidad y con su deber en términos legal, ¿no? Entonces, ojalá que
puedan aprovechar el espacio para iniciar reflexiones educativas en esa dirección. Un minuto final, Miguel Ángel. Nada, agradecido, y es como tú señalas, eso es así. Ojalá que se tome en cuenta porque hay muchas asociaciones, hay muchos grupos, y como tú señalaste, a veces hay élite, a veces hay situaciones que solamente se piensan en determinados grupos por complacer políticamente, partidistamente. Nosotros no estamos en ese renglón, nosotros estamos siempre en la defensa de los intereses de una correcta y sana administración de justicia, y muy específicamente en el ámbito del derecho laboral. De modo que cualquier situación, el Estado, el presidente de la República, el Congreso, que nos solicite, hay muchos abogados laboralistas, hay una asociación dispuesta a sentarse en el diálogo y tratar de llevar una situación para bien de todos, lo que de una forma u otra nos desenvolvemos en el ámbito del derecho laboral y a favor del país, sobre todo, para la paz, armonía, sosiego de la República Dominicana y de los trabajadores y del sector laboral dominicano en sentido general. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Miguel Ángel. Será pues hasta mañana cuando volveremos a estar con ustedes en una entrega similar. Y para mañana tenemos invitado a Narciso Isa Conde para ver temas fuertes del país. Hasta mañana.